quieren saber sobre las últimas horas del coronavirus. Bueno, Marina, cuéntanos, ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es una familia de virus que el más conocido ahora mismo es el COVID-19. No se conocía hasta que estalló un enorme brote en Wuhan, en China, en diciembre de 2019 y afecta a los humanos con enfermedades respiratorias. Vamos a contar un poco los efectos que ha tenido el coronavirus y el parón económico que ha supuesto esta pandemia mundial y que ha tenido graves consecuencias en la economía a nivel mundial y a nivel nacional. Primero, las acciones globales reciben un golpe. ¿Qué quiere decir? Los inversores temen que la propagación del coronavirus destruya el crecimiento económico que ha estado experimentando en cada país estos últimos 50 años y que las acciones propuestas por el gobierno para detenerlo no sean suficientes. En respuesta, los bancos, algunos como los de Reino Unido, han reducido las tasas de interés intentando que la gente pues pida préstamos y se salve para salvar empresas y trabajadores, etc. Los mercados mundiales también han recuperado algo de terreno ahora que Estados Unidos ha decidido aprobar una ley de ayuda por coronavirus de 2 billones de dólares para ayudar a trabajadores y empresas. Los analistas aprueban estas leyes pero creen que son volátiles y que se necesitan medidas más fuertes o que la vacuna del coronavirus esté ya aquí. Ahora voy a hablar sobre el desempleo. En Estados Unidos ha aumentado un montón el número de gente que ha solicitado el paro, indicando el final de una gran expansión económica como la que tenían en Estados Unidos. El desempleo ha sido una de las cosas más preocupantes durante esta etapa de coronavirus en todo el mundo. Pero en Estados Unidos el número de personas que han solicitado el paro ha batido un récord súper grande. No se veían esos índices desde el crack del 29. Lo que indica el final de una expansión en la última década económica en los Estados Unidos. En Reino Unido, cerca de 1 millón de personas han solicitado el paro en estas 2 últimas semanas. El aumento del paro global siguió las medidas gubernamentales para ayudar a la no propagación del virus, conjuntamente con el cierre de bares y de tiendas no esenciales. Tercera consecuencia, el desplome de los precios del petróleo. Con este parón toda la gente ha permanecido en sus casas y ha habido muy poco gasto de petróleo, por lo que la gente ha comprado muy poco. En la gráfica que pondremos a continuación se ve perfectamente cómo el petróleo en crudo de estos últimos 21 años ha subido y hasta llegar a estos meses que ha bajado completamente y bueno, en Estados Unidos ha llegado a ser negativo el precio del barril de petróleo, que también pondremos una gráfica a continuación donde se mostrará perfectamente cómo sube y baja el petróleo. Bueno, baja solo ahora, sube antes. Como consecuencia, ahora en el mundo hay mucho más petróleo en crudo del que se va a usar, o sea, del que se puede usar, y por eso y la OPEP y otros países han acordado que reducir la producción del petróleo, o sea que en unos meses, semanas, no se va a sacar petróleo. Otra consecuencia de esta crisis mundial es el riesgo de recesión. Si la economía está creciendo, eso significa que hay muchos más puestos de trabajo y muchos más empleos, lo que genera una riqueza para los países. Esto se mide observando el precio interior bruto de un país y comparándolo con los demás. Pero el Fondo Monetario Internacional
dice que la economía global se reducirá en un 3% este año. Este mismo describió el declive como el peor desde la Gran Depresión de 1930, aunque dijo que el coronavirus ha sumido al mundo en una crisis que ninguna otra había alcanzado. Bueno, esta situación de estar encerrado en casa ha hecho que recurramos mucho a la tecnología, puesto que empresas y colegios e institutos han cerrado y han mandado a sus trabajadores a teletrabajar en casa. Por tanto, en plataformas como Zoom han aumentado su descarga y sus ingresos en este confinamiento, y otras plataformas como Amazon, que ha alcanzado nuevos máximos en toda su historia, y Netflix, que ha llegado a superar a uno de los grandes del petróleo, llamado ExxonMobil. Así que bueno, la tecnología, la electrónica en esta situación ha sido más importante que el petróleo. Podemos es otra que se ha visto gravemente afectada, ya que las compañías aéreas han cortado sus vuelos y los clientes cancelaron sus negocios y sus vacaciones. Eso es un trueno. Cuando quiera cielo. Los gobiernos de todo el mundo han introducido nuevas medidas de seguridad en sus países, como por ejemplo cerrar las fronteras para evitar la expansión del virus en sus países. Por ejemplo, en Estados Unidos, Trump ha prohibido a los viajeros que vengan de otros países ingresar en su país. Los efectos de los bloqueos económicos se han hecho visibles sobre todo en la contaminación, ya que muchos países y capitales mundiales han sido sometidos a un estricto bloqueo y las principales cadenas de producción industrial se han detenido. En las imágenes que pondremos a continuación se ve claramente como las ciudades de Milán, Madrid, se ve claramente cómo han reducido sus emisiones desde marzo. La Agencia Espacial Europea ha sido quienes han notificado estos cambios que han detectado por sus satélites. Y bueno, también en la India se ha detectado una tendencia similar en los centros metropolitanos de la India, donde los cierres de las fábricas donde se han implementado medidas que condicionan los cierres de fábricas, y se ve claramente el descenso de los gases de dióxido de carbono en el cielo de la India. En China se encuentra un tercio de la fábrica a nivel mundial, por lo que representa un tercio de la producción mundial también. Allí apareció el coronavirus por primera vez, lo que hizo que la producción industrial, las ventas y las inversiones bajaran notablemente. En los 3 primeros meses de 2020 en comparación con los 3 primeros meses de 2019. Un ejemplo muy significativo es en las empresas de coches. En las cadenas de suministro ha afectado notablemente. Y aquí os vamos a dejar un ejemplo. Chaque conmigo.
empresas de coches como por ejemplo Nissan, y las ventas de automóviles chinos como por ejemplo Tesla o Geely cae la demanda un 48%. Las medidas adoptadas por los distintos gobiernos a nivel mundial para frenar el coronavirus y la crisis que trae consigo son muy distintas dependiendo del país y la zona. En Hungría, vamos a empezar por los países que han impuesto una medida autoritaria muy totalitaria. Y bueno, empezamos por Hungría. La pandemia mundial ha servido como excusa para el presidente Viktor Orbán. Obtuvo la aprobación de su parlamento para gobernar Hungría indefinidamente por decreto, sin pasar por los legisladores. ¿Esto qué quiere decir? Suspendió el parlamento, por lo que cada decisión que se tomaba para frenar el coronavirus la toma él solo, sin una votación ni nada. Consecuencias de esto han sido encerrar a gente por nuevos delitos como la de violar una cuarentena o difundir información falsa. Además, Orbán ha estado trabajando hacia el autoritarismo durante una década. Desde 2010, que salió elegido, decretó una democracia liberal, algo inaudito en la historia, y desde que decretó la democracia liberal utiliza su liderazgo para socavar las instituciones democráticas, incluidos los medios de comunicación, el poder judicial y la sociedad civil. Con esto parece que este hombre pues muy justo y muy democrático pues no es. Para movilizar el apoyo a esta agenda, Orbán se ha presentado hábilmente como el protector de los húngaros y los defiende de una amenaza real y muy exagerada que viene siempre del exterior. El coronavirus es real y Orbán lo está utilizando para suspender la democracia de una manera que durará más que la emergencia actual. Llevar mascarillas de guapa. 2 meses antes del brote del coronavirus, en la India había habido protestas sostenidas por las minorías religiosas que el partido gobernante nacionalista hindú quería marginar. Entonces estos hicieron una sentada icónica y bastante pacífica, encabezada mayor parte por mujeres musulmanas en Delhi. Algunos indios están nerviosos porque la policía usaron una fuerza brutal contra estas manifestaciones antigubernamentales, mientras hacían la vista gorda, en algunos casos, de una ola de violencia de la mafia que parecía estar sustentada y apoyada por la policía, que esto aterrorizó a los vecindarios musulmanes en Delhi. Al haber más policía en la calle, en sitios donde transcurren más personas, muchas comunidades minoritarias de la India se sienten menos seguras. La India continúa hostigando y arrestando a sus críticos más vocales, generando temores de que el gobierno va a usar este caos de la pandemia del coronavirus para reprimir las protestas y las manifestaciones y el activismo de la sociedad civil en un futuro próximo. Hablamos de Zimbabue. Si bien los casos en África son pocos de gente infectada por coronavirus, varios gobiernos del continente se han envalentonado para flexibilizar sus poderes estatales en nombre de la protección de los ciudadanos. En el caso de Zimbabue, el gobierno de inclinación autoritaria ya inspiraba miedo y desconfianza antes de todo esto. Luego, el 30 de marzo, cuando el presidente Emmerson Mnangagwa llegó al poder tras la destitución de Robert Mugabe, tiene unos nombres muy raros, en 2017 emitió un bloqueo repentino y estricto de 21 días, reprimiendo casi todos los movimientos y actividades del país. Este cierre total no va
el cierre total no viene acompañado de una ayuda económica por parte del gobierno, lo que está haciendo que Zimbabue esté ya en crisis económica. Hasta ahora, el temor de las fuerzas gubernamentales ha demostrado ser eficaz para mantener a la gente en su casa, pero van a tener que violar el bloqueo para conseguir alimentos, agua y otros productos básicos a los que ya era difícil tener acceso incluso antes de la pandemia. Para entender un poco mejor la situación de totalitarismo que está viviendo Zimbabue estos meses, su presidente expulsó recientemente al ministro de Salud y lo sustituyó por su vicepresidente de línea militar. O sea, el ejército tiene el poder y el control sobre la pandemia, su duración del estado de alarma, etc. Con Zimbabue obligando a los ciudadanos a elegir entre comer y enfrentar a los militares, dentro de poco es probable que haya un brote de violencia contra el gobierno. La rápida respuesta del presidente peruano Martín Vizcarra frente al COVID-19 incluye un paquete de estímulo de 26.000 millones de dólares para ayudar a las empresas y familias que se ven afectadas por esta pandemia. Por esto ha sido elogiado de manera internacional por su sensibilidad frente a las personas que se han visto afectadas por los mayores impactos sociales y económicos de esta pandemia. La sociedad civil, los grupos de derechos humanos, los periodistas y la sociedad en general advierten de el posible peligro de crear una nueva ley de protección policial, por lo que quiere el presidente aprobarla, en la que exime a los policías de cualquier agresión a los ciudadanos y que básicamente sean impunes a cualquier violación de los derechos. En Estados Unidos, la Constitución no dice nada sobre los poderes de emergencia. Por tanto, el Congreso ha autorizado históricamente la acción ejecutiva para emergencias financieras, de seguridad nacional y de salud. Estas medidas de tiempo de desastre, una vez aprobadas, rara vez se reducen cuando ha pasado la emergencia. Como resultado, el presidente Donald Trump ahora puede usar 136 poderes legales diferentes para tratar el coronavirus. Estos poderes incluyen dirigir las empresas privadas para que produzcan equipos quirúrgicos, tomar medidas para prevenir la entrada y propagación de enfermedades de países extranjeros y entre estados. Además, puede limitar físicamente a los enfermos y cerrar o tomar el control de los medios de comunicación. Grupos de libertades civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro de Leyes de Pobreza del Sur han señalado ciertos usos de estos poderes, como imponer prohibiciones de viaje internacional y prohibir a los solicitantes de asilo. Dicen que el presidente está abusando de la crisis del coronavirus para avivar la xenofobia y la hostilidad contra los inmigrantes. Como evidencia, los críticos señalan que Trump llama al COVID-19 el virus chino. Ahora vamos a hablar sobre los países europeos. En primer lugar está España e Italia. Escuelas, universidades, restaurantes, equipamientos culturales han estado cerrados en Italia desde principios de marzo, y porque fue uno de los primeros países con más personas fallecidas. El confinamiento está previsto hasta el 3 de mayo, pero a partir del 14 de abril se permitió abrir algunos negocios no esenciales, como por ejemplo la librería. Durante este periodo de confinamiento los italianos han podido salir a correr, a hacer deporte, pero de forma individual
y sin retirarse mucho de sus viviendas. Pues en España, como estamos viendo, estamos ahora mismo en la fase de desescalada, que en Italia han sido un poco más flexibles, por eso están viviendo ahora mismo un retroceso que le está impidiendo pues avanzar de fases por la irresponsabilidad de sus ciudadanos. El confinamiento en países como Alemania y Francia, donde ha habido menos contagios y menos muertes por coronavirus, ha sido un poco más flexible que en España e Italia, como acabamos de ver. En Alemania, por ejemplo, es el tercer país con más contagios, pero no existe un confinamiento como tal, sino que el gobierno ha implantado medidas de contención, como por ejemplo, se puede salir a la calle pero solo, o con personas con quien comparte el domicilio, y estas medidas se han alargado hasta el 3 de mayo. En este caso, la cuarentena permite salir a correr o practicar deporte de forma individual o en familia en espacios públicos como... El Reino Unido cambia de opinión. En un principio, el gobierno de Estados Unidos dijo que no importaba que la gente saliese a la calle durante esta pandemia mundial y que quien se contagiase, pues que se moría y ya está, que solo resistirían los más fuertes y los que de verdad tenían que vivir. Hasta que el presidente Boris Johnson tuvo que ser hospitalizado al caer enfermo por el COVID-19 y pues a partir de ahí decretó el estado de alarma y el confinamiento. Los británicos deben permanecer en casa y solo pueden salir a comprar alimentos o ir a trabajar en casos esenciales. No obstante, está paseado salir a pasear o hacer deporte una vez al día. En Bélgica, como en otros países, los únicos comercios que siguen abiertos son supermercados, bancos, gasolineras, farmacias y oficinas de correo. Sin embargo, el gobierno autoriza la actividad física junto a otras personas de la misma familia, además de mantener las escuelas belgas abiertas para aquellos niños que no tienen, que sus padres deben seguir trabajando. También en Holanda han permanecido las escuelas abiertas y allí el gobierno ha aplicado un confinamiento inteligente. ¿Esto qué es? Han cerrado espacios donde se pudiera congregar gente, pero no se ha prohibido a la gente salir de sus casas y caminar por la calle libremente siempre y cuando mantuvieran la distancia de seguridad. En otros países escandinavos también se han aplicado medidas más relajadas. En Finlandia, por ejemplo, las escuelas han cerrado, pero los comercios y restaurantes han permanecido abiertos siempre y cuando no se congregara mucha gente. Por su parte, el gobierno de Dinamarca ha anunciado la reapertura de escuelas, cosa que no ha gustado mucho a los padres. Y restaurantes han permanecido abiertos siempre y cuando no se congregara mucha gente. Y el gobierno sueco, siempre y cuando no se congregara mucha gente. El gobierno sueco se ha centrado en la protección de los colectivos más vulnerables, como las personas mayores. Estos países, los países escandinavos, son los que menos contagios y menos muertes por coronavirus han tenido, aunque han tenido las medidas. Aunque su confinamiento ha sido mucho más flexible que el de países como España e Italia, donde sí ha habido más muertes. Bueno, ahora voy a decir una lista con los países con más casos de coronavirus detectados. En primer lugar se encuentra Estados Unidos, le sigue Brasil y Rusia y después se encuentra Reino Unido, España e Italia. Estos son los datos que tenemos a día de hoy, es decir, día 31 de mayo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas teorías conspiranoicas de hipótesis que ha hecho la gente sobre el origen del coronavirus. Puesto que como no está 100% claro y ha habido mucha polémica sobre esto, pues vamos a deciros las que parece que son más virales. Pero esto no quiere decir que sean ciertas, porque como estamos diciendo son hipótesis de personas como nosotros.
Sí, no se conoce al 100% de dónde ha salido el virus. Eso es lo que hay que tener claro, ¿vale? Ahora escuchamos las barbaridades, por favor. Bueno, pues yo he escuchado que el coronavirus, yo creo que lo hemos escuchado todos, viene porque una mujer en China decidió comerse una sopa de murciélago y el murciélago pues había estado en lugares muy extraños y traía un bicho muy extraño que así empezó el coronavirus, por una sopa de murciélago. Y aquí dejamos un pequeño vídeo de una tía comiéndose un murciélago. Este suculento guiso es, aunque no lo crean, sopa de murciélagos. Sí, sí, como lo oyen, hay que cocerlo durante 2 horas. Después se añade leche de coco, fundamental para la salsa. El siguiente paso consiste en partir al animal. Hay que tener mucho cuidado, como ven, de no despedazar la cabeza. Un poco más de cocción, añadiendo, eso sí, todos los trocitos para que le den sabor. Y ya está listo para servir. Como manda la tradición, la cabeza se ofrece al invitado de honor. Pues ¿sabes qué he oído también? Que el coronavirus es un virus prehistórico y que con el calentamiento global, al derretirse los polos, pues han salido virus que no se conocían y pues aquí estamos, muriéndonos por un virus de hace 200.000 años. Wow. Lo próximo es un dinosaurio. Joder. Fabuloso, 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 fabuloso. Tenemos que tener cuidado, Bros. Tener cuidado, ¿eh? Bueno, y con la que me has contado tú antes. Bueno, sí, la que te he contado yo antes, la de los extraterrestres. Que hay gente que afirma que como un meteorito que cayó a principios de 2019 en el norte de China, pues esa bola de fuego lo que hizo fue dejar al coronavirus aquí dentro en la Tierra, porque ese meteorito lo lanzaron unos extraterrestres. Tiene toda la lógica, la verdad. Porque no estamos solos en el mundo y los demás quieren Conquistar la Tierra. matándonos un bicho para que nos muramos todos. Yo creo que sí. Bueno, solo algunos. Los demás somos más fuertes y no. Ya. Pues otra hipótesis que yo he escuchado es la de que el coronavirus ha sido creado por unos científicos para empezar una guerra biológica entre los diferentes países. Bueno, ahora os vamos a comunicar de dónde hemos sacado la información de este vídeo que acabáis de ver. La primera parte del vídeo son donde hablamos sobre el impacto del coronavirus, sacado de artículos de la BBC y sus gráficas también, las gráficas correspondientes. El de los 5 países totalitarios, de una página llamada Democratic. El resto de países que hemos nombrado son sacados de un artículo del país y la gráfica de donde hemos sacado el ranking también. Espero que os haya gustado el vídeo y la exposición, que haya sido entretenido a la vez que instructivo y que os pongáis mascarillas cuando salgáis a la calle. No muy olvidéis importante desinfectaros las manos al llegar a casa y quitaros toda la ropa que hayáis tenido. No hace falta beber lejía para salvarnos del coronavirus. Con una mascarilla y agua y jabón, vamos que sobra, ¿eh? Pues ya está. Ya está. Que paséis un feliz verano y un besito para todos. ¡Tini! ¡Ponle un 10! ¡Nos lo hemos currado! ¡Porfa! Adiós.